Buenos días, querida iglesia, les habla el pastor José Gabriel y feliz de compartir un domingo más con ustedes. Hay muchas cosas incómodas que las personas nos hacen y nos molestan mucho, ¿verdad? La mentira es una de ellas. Cuando te embarcan, wow, qué desagradable es. La gente negativa, mira, es algo que es más fuerte que yo, que para todo tienen algo catastrófico que decir. Escuchar las noticias en Venezuela. Actualmente es muy difícil oír y ver en ellas tanta necesidad, mentira e injusticia. Es muy difícil no molestarnos con la impotencia que nos genera el no poder ver aplicada la justicia tan anhelada. ¿A cuántos de nosotros nos encantaría ser un superhéroe para impartir justicia y acabar con unos cuantos? Seguro muchos deseamos en lo más profundo de nuestros corazones que Dios acabe de una buena vez por todas con cada uno de los malvados que la practican y la disfrutan tanto. La rabia, aunque puede pensarse que es buena, cuando es generada por un gran deseo de justicia, realmente es un sentimiento muy negativo, súper negativo y perjudicial. La rabia puede ser expresada a través del enfado, del enojo, de la frustración, de la agresión y de la ira. A la rabia no debemos cargarla, ni acariciarla, ni mucho menos alimentarla. Porque la rabia nos hace daño, nos lleva al mal y lo peor de todo es que nos aleja de Dios. En el Salmo capítulo 37, versículo 8, ya no sigas enojado, deja a tu lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Por la rabia se realizan muchos maltratos a los demás y se practican toda clase de violencias y crímenes. La rabia nos impide disfrutar de los principales valores de Dios para poder recibir y para poder dar, que son el amor, la misericordia y el perdón. Hay una historia muy interesante y muy conocida en la Biblia, que es la vida de Jonás, que se encuentra en el Antiguo Testamento y es el libro de Jonás. Y les voy a resumir un poco lo que ha sido esta historia. Jonás era un profeta quien fue enviado por Dios a llevar un mensaje a una ciudad muy pero muy mala llamada Nínive. Pero Jonás no quiso ir y escapando de Dios se montó en un barco con dirección totalmente opuesta a esa ciudad. Al barco, estando en alta mar, lo tomó una gran tormenta y estuvieron a punto de hundirse por la desobediencia de Jonás. Y esto porque lamentablemente la maldad de las personas que están a nuestro alrededor muchas veces nos salpica. Jonás le da la salida del problema al capitán y a los marineros le dice: lánceme al mar, lánceme. Uy, así que es sabroso, o sea, se sale de la responsabilidad. Los marineros y el capitán hicieron todo lo posible para no actuar tan drásticamente, pero finalmente oraron a Dios y tuvieron que arrojarlo al mar para poder salvarse, e inmediatamente el mar se aquietó. Y cuenta la historia que a Jonás en el mar se lo tragó un gran pez y permaneció dentro del estómago del pez por 3 días y 3 noches. Tiempo suficiente para que Jonás se sintiera muerto, le orara a Dios y se arrepintiera de su rebeldía. Luego, increíblemente, el gran pez lo vomitó cerca en la ciudad de Nínive, a la ciudad que tenía que haber ido al principio. Y dice la palabra de Dios en Jonás capítulo 3, versículo 1. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo en un día, mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento, incluyendo al propio rey de Nínive. ¿Okay? En Jonás capítulo 3, versículo 10, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. En Jonás capítulo 4, versículo del 1 al 3 dice: pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor,
que cambia de parecer y no destruye. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Aquí Jonás revela verdaderamente las intenciones de su corazón y lo que lo llevó a querer huir de Dios. Jonás estaba lleno de mucha rabia y estaba extremadamente enfurecido en contra de Nínive. Jonás no quería una oportunidad para la gente malvada de Nínive, que de seguro mucha injusticia y dolor habían causado. Jonás solo quería su destrucción. Él quería que por fin la tan anhelada justicia de Dios se hiciera una realidad. ¿Ustedes se imaginan que en la actualidad Dios nos envíe a perdonar a una persona, a un hombre malvado o abominable de la historia de la humanidad? Que nos haya hecho mucho daño personalmente, o que haya causado mucho daño, destrucción, muerte y dolor en cualquier parte del mundo. Mejor no voy a nombrar a ninguno en la actualidad, pero seguro tú tienes unos cuantos en tu lista. Estoy seguro. La justicia es solo de Dios, créalo, Dios se encarga. Y sí tenemos que perdonar todos los días, aunque nos cueste. Y sabemos que esa rabia tiene la particularidad que nos ciega el camino y nos aleja de Dios. Y es tan terrible que lleva a las personas hasta desear morir. La rabia puede acabar con la vida de otros y con nuestra propia vida. Y Dios le pregunta a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Y esta pregunta de Dios a nosotros hasta nos puede causar risa, de ver lo diferente que nosotros pensamos y sentimos en comparación con lo que Dios piensa y siente. Y Jonás del tiro ni le respondió, estaba hirviendo de la rabia. Más adelante Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morir, se exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Jonás, nuevamente lleno de mucha rabia, ahora también por lo que le había acontecido a la planta, vuelve a desear morir. Y Dios le vuelve a preguntar a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió, me muero de rabia. De verdad, qué gran misericordia de Dios con los rebeldes. La rabia y el enojo tienen un efecto acumulativo. Se suma una molestia con otra y te llevan al odio, al resentimiento, a no ver nada bueno y hasta desear morir. Por eso Pablo nos recuerda a la iglesia y a todos los creyentes estas palabras en Efesios capítulo 4 versículo 31. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Y terminando con la historia, en el capítulo 4 versículo 10, el Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? ¡Wow! Aquí Dios le enseña a Jonás cuáles son sus principales valores: la restauración, la misericordia y el perdón. Dios prefería el arrepentimiento de Nínive de su maldad y no su destrucción, porque Dios es dador de la vida y la quiere conservar. De igual manera, Dios nos pide a nosotros hoy que aprendamos a dar oportunidades al que se arrepiente. Y si no se arrepiente, vamos a aplicarle la misericordia y el perdón, aunque no se lo merezca. No te llenes de rabia. Deja la justicia en las manos del Señor. En Romanos capítulo 12, versículo del 14 al 21. Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todo.
No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Más claro imposible. Esta es la vida abundante que tenemos en Jesús. Pon tus molestias, tu rabia delante del Señor y pídele en este momento que te dé misericordia, compasión por aquellos que nos han herido, que te han maltratado, que te han defraudado. No permitas que la rabia te haga pecar, no lo permitas. Que la rabia te haga ir más a tener un sentimiento que no le agrada al Señor. Muchas gracias, queridos hermanos, muchas gracias, querida familia, por habernos permitido entrar a sus casas y llevarles unas palabras para no cometer los mismos errores. Que el Señor les bendiga y tenga una semana bendecida.